¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto estamos empezando Orden del Día. Una jornada en términos políticos muy particular porque está prevista una concentración muy importante del peronismo para el día de hoy. Una concentración que se iba a dirigir originalmente desde el domicilio de Cristina Fernández a Comodoro Pi. Después me parece que con mucha racionalidad y con tacto político, me parece que bien se decidió que se le comunicaba a la expresidenta que quedaba detenida en su domicilio de la calle San José y que no era necesaria la presentación en Comodoro Pi, por lo tanto no hay marcha desde San José a Comodoro Pi, sí hay concentración desde distintos lugares después de mucha deliberación interna del peronismo nacional, del peronismo bonaerense, de la CGT, con libertad de acción por parte de la central gremial, concentración en Plaza de Mayo, así que estamos con ese hecho y con todo lo que está pasando a nivel parlamentario acá en diputados y senadores. Comienzo saludando al señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? Que ha trabajado mucho sobre las condiciones de detención de Cristina Fernández desde ayer. ¿Qué dice Adida? Bien, todo bien, Pato. Bueno, hay mucha movilización de militancia. Va a haber realmente una marea humana en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones luego de que cambiara el punto de concentración, el punto de convocatoria. Inicialmente la idea era que la militancia acompañara a Cristina Kirchner hasta los tribunales de Comodoro Pi, pero una vez que la justicia determinó que la expresidenta iba a ser notificada en su domicilio, recalcularon los pasos y finalmente, con racionalidad, con sentido común, se determinó que la concentración tuviera lugar en la Plaza de Mayo. Como decíamos recién, decenas de miles de personas siguen llegando a la capital federal desde distintos puntos del interior del país. Se realizaban en estos momentos todavía requisas en rutas, en los accesos a la capital federal, pero creo que nada va a poder frenar esta afluencia masiva de simpatizantes de la expresidenta para llevar su apoyo y también para denunciar lo que entienden que es una persecución política, una proscripción a la principal fuerza opositora y un maniatamiento de las reglas de la democracia, ¿no? Una manipulación de las reglas electorales y una alteración de los principios de la República. Así que, bueno, muy atentos a cómo se van dando estas cuestiones, pero esto sí, lo que quiere el peronismo es generar un hecho político, ¿no? Que marque un punto de inflexión para pasar de una actitud a la defensiva, pasiva, a una resistencia activa y a la ofensiva para empezar a marcar el pulso de lo que va a ser la reorganización de la oposición a meses de las elecciones. Muy bien, un tema central que tiene que ver con esto es que es claro que hay respaldo de todos los sectores del peronismo para con Cristina. ¿Cómo se va a tramitar esto de Cristina presa y quién es su representante o su delegado? Si es Máximo Kirchner, me parece que ya están surgiendo cuestionamientos y la cuestión o el tema va a ser un poco complejo. Si hay una mirada más amplia por parte de Cristina, a lo mejor se encarrila de mejor manera, pero ayer estaba señalando Mayra Mendoza que Máximo Kirchner bien puede ser el reemplazo de Cristina y me parece que eso genera mucha disputa interna, se verá desde ahora hasta las próximas horas. Ella es Daniela Romero. Romero, ¿cómo le va? Se la ve muy activa, muy despierta, trabajando desde temprano. ¿Qué dice Romero? Dos temas le voy a preguntar. El primero, todo lo que sepa de lo que acontece en gobierno con este tema y de esta sesión para el 2 de julio. Títulos, Romero, a ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno un poco respiró cuando se le otorgó la prisión domiciliaria a Cristina ayer, porque en algún punto eso de alguna forma te Habías descomprime dicho un algo vos poco. ayer, ¿te acordás? Yo te pregunté, Dije che, tantas hay una interna entre los que quieren a una Cristina presa al estilo vudú y otros que quieren mayor recato. Y me dijiste, me consta que cerca de Santiago Caputo quieren recato y cuidado, me dijiste. No sé Sí. qué pasa del otro No lado. solamente cerca de Santiago Está Caputo. bien, claro. Todo. Puede ser el jefe de gabinete y demás, En me realidad imagino, ¿no? es una cuestión de lo que hablábamos en relación a que, bueno, muchas personas se cuestionaban si iba a haber una foto de Cristina con las Sí. esposas. Ahora la foto que quieren es la tobillera. Bueno, en el gobierno, en línea también con
la narrativa que instalaron desde el fallo, que fue prácticamente distanciarse completamente de la situación y decir, bueno, es justicia independiente, la república funciona, vieron que no había pacto de impunidad y nada más. En línea con eso también habían definido ser lo más cautos posibles, ser respetuosos, no estar buscando una foto de humillación. Pero lo que yo me refería recién con respecto de la prisión domiciliaria, yo no sé si ellos están tan a favor de la prisión domiciliaria en sí, pero sí obviamente que un poco respiraron porque la amenaza de la marcha hacia Comodoro Pi era un tema. Ahora, como bien recién estábamos mencionando, se sabe que esta movilización sigue en pie, fuerte en pie, y ahora el destino es la Plaza de Mayo, o sea, va a ser claramente imposible para el gobierno no chocar con la realidad de las calles, ¿no? Porque si bien se distanciaron de toda la cuestión del fallo de la Corte, esta vez va a ser muy difícil. Por supuesto que hay otros focos de concentración que también es para estar atentos, no solamente la Plaza de Mayo. Particularmente yo creo que va a ser un tema Constitución, porque ahora que la prisión domiciliaria va a ser, se definió en San José 1111, ya estamos hablando de que la esquina con Humberto Primo ya es un foco congestionado hace días. De hecho, el otro día estaba la diputada Lilia Lemoine un poco agitando este tema, porque decía, si yo no puedo pasar por esa calle es porque no hay Estado de Derecho. O sea, digamos, para quienes conocen la capital, el tema es más claro, pero para los que no conocen, es el corazón del barrio de Constitución, una zona hipertransitada, hiperhabitada, muy cerca de Plaza Constitución, muy cerca de las avenidas. Y yo estaba memorando, y la verdad que hay, que yo recuerde, bueno, los presidentes cuando eran detenidos y presos, Irigoyen o Frondizi, los mandaban lejos, a Martín García. A Isabel Martínez la mandaron al Mesidor. Y a Menem estuvo detenido en Don Torcuato, en las afueras del Gran Buenos Aires, y era muy lejos o bastante lejos de la circulación de cualquier hombre o mujer común. Acá estás en el corazón de un barrio muy popular de Buenos Aires, así que es un tema que no sé cómo se va a ir tramitando. Puede transformarse en santuario de peregrinación de los miles de militantes que van a rendir. Ese es un desafío para Cristina, porque el tema, ese es un problema para el gobierno, es un santuario. Y si no pasa nada, es un problema para la gestión política de Cristina. Parte de las limitaciones que va a tener Cristina es que no va a poder asomarse al balcón justamente para que no se vuelva una especie de punto de encuentro. Yo creo que va a ser bastante difícil que eso no suceda si no se toman medidas. Es muy... Mira, en alguna vez, y por otra oportunidad, pero bueno, ustedes tal vez lo recuerden, el doctor Raúl Alfonsín, cuando ya había sido presidente y volvía fortalecido y estaba haciendo campaña, me imagino que habrá sido allá por finales de los 90, tuvo un grave accidente automovilístico y estuvo en riesgo su vida. Y estuvo internado muchos días, que habrá estado 2 o 3 semanas, en el hospital italiano, también en Perón al 2800, era un lugar muy céntrico de Buenos Aires, y era otro lugar de peregrinaje político. Pero las características de San José tiene esto, estás muy en el corazón de la ciudad. Que habrá que ver cómo se maneja. Hay que ver cómo sigue. De hecho, creo que la ciudad de Buenos Aires le mandó un oficio a la justicia en relación a la preocupación institucional que implicaba que la domiciliaria sea en Constitución. Así que el tema de las calles va a ser un tema recurrente. Ese tema va a involucrar claramente al gobierno, no va a poder desentenderse de esa cuestión, mientras que todo lo que tiene que ver con la repercusión política, por supuesto que dentro del gobierno reconocen que hay una inestabilidad, que no se... Hay un escenario incierto en cuanto a la cefalía del peronismo. Ahora bien, ¿cómo eso los puede llegar a afectar a ellos en las elecciones? Lo cierto es que en algún punto lo que interpretan era Cristina, la queríamos en la cancha porque preferíamos ganarla en las urnas, y que quede eso en evidencia, pero por supuesto que ella siendo la única que mide 30-35, cualquier otra persona que pongan, Máximo Kirchner o quien sea, no le van a transferir los votos de Cristina, entonces en algún punto no salen perdiendo en ese sentido. Pareja la batalla con Cristina fuera de la cancha, y también si el gobierno gana en esa tercera sección electoral, desde el peronismo pueden llegar a decir, bueno, pero
ganaron, pero sin, sin Cristina. sin los titulares adentro de la cancha. Va a Entonces, haber una gran pelea ahí porque creo que lo que es el sector Kicillof, me dijeron que puede impulsar como candidata a Verónica Magario, que es la vicegobernadora. El Y tema es- obviamente el cristinismo va a querer impulsar a Máximo. Mencionaron que no creo porque es intendenta de Quilmes a Mayra Mendoza, pero bueno. No, el dime. tema es si se nacionaliza o no se nacionaliza la Claro. elección, porque de hecho el candidato que estaban barajando dentro de la Libertad Avanza lo pensaban teniendo a Cristina enfrente. Iñaki era. No, Iñaki Gutiérrez fue uno de los que empezó a trascender porque un día fue a la Casa Rosada. Yo particularmente No lo ves. no lo veo. No sé si ¿quién tiene era? domicilio ¿Era tampoco. Nahuel Sotelo? La Nahuel figura? Sotelo es otro, el secretario de culto, es otro de los nombres que barajaron, eso es cierto. Siempre lo que dicen desde un ala cercana al asesor presidencial, Santiago Caputo, es nosotros queremos un gordo Dan, ¿no? Claro, y no lo ves a Iñaki como un chico matancero, además. Yo no dije eso, pero... No, por yo te digo. No lo veo como- Iñaki es el nombre Sí. que barajaron. No, el concepto es el siguiente. ¿Por qué hablan de Iñaki, de Nahuel Sotelo o del gordo Dan? Porque lo que buscan es lo que buscaban al menos era un perfil de un joven Claro. libertario, outsider, que La odie la antítesis de política. Cristina en materia de edad y La antítesis de demás, sí, Cristina, sí. que sea el hijo Blanco de la y negro, década blanco y ganada. negro, blanco y negro. Exacto. Señora, 10 segundos paramos, 10 segundos Adida, 11 de la mañana con 13 minutos. Esto es Orden del Día y vamos con los títulos, por favor. A ver. Pedido de sesión especial, ampliamos en un ratito. Recordamos, lo solicita la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garraham como temas principales. Alerta por drogas sintéticas. Naciones Unidas expuso ante diputados sobre el avance del narcotráfico. Designación del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las inscripciones de aspirantes se van a desarrollar desde el 19 de junio al 3 de julio. Bueno, tenemos un invitado para las 11:30, así que vamos a ir primero rápido con Romero, lo más sucinta que se pueda, después con el señor Adida, que está explicando o va a explicar las condiciones de la detención de Cristina Fernández. Dani, te pregunto, 2 de julio primero, ¿es factible, es posible eso? Oh, Siempre, ¿cómo lo ves? siempre con esas preguntas. Y mirá que es una chica generalmente optimista, hasta que se sienta acá. Dale, dale, Romero, En algunas va. cosas soy optimista. Dale. No, a ver, la oposición, los radicales, vamos a ser concretos, Sí. precisos, fueron los radicales los que pidieron esta sesión. ¿Qué radicales? Los radicales de Democracia para Siempre, salvo dos excepciones que fueron Julio Cobos y Natalia Sarapura de la UCR oficial, que son los que generalmente se suelen distanciar de la línea más bien afín al oficialismo de Rodrigo de Loredo. Y también Mario Barletta, que lo escribí mal en la placa, que es también un ex del bloque de la UCR, que está en el monobloque de Unidos. Ellos fueron los que pidieron esta convocatoria para el 2 de julio. Es un menjunje de temas, Pato, que yo creo Una que palabra tiene... te diría del siglo XX, menjunge, pero bueno, me gusta. Dale, dale. Sí, ahí yo está. me adapto todo. Viste, dale, dale. Es Una un ensalada de menjunje. temas. Sí, Una no, ensalada. sí. Una melanza. Dale. A ver, la realidad es que la gran mayoría de los temas que se pidieron para esta sesión no pueden ser aprobados, Pato. Entonces, son más bien emplazamientos para la Comisión de Perdóname, ¿por Presupuesto. qué no pueden? Porque no tienen número. No tienen dictamen. Claro. Está. Entonces buscan emplazar la Comisión bien. de Presupuesto y Hacienda que comanda José Luis Espert, justamente para poder avanzar en estos proyectos. Ahora, hay algunos que sí tienen dictamen y son muy curiosos, Pato. Uno es, Por ejemplo. uno es el tema del juicio por jurados. Ahora vamos a ir igual Sí. en detalle. Que es un tema que el oficialismo estaba a favor en su momento. Sí. Y es llamativo que nunca más lo impulsó. Creo que de hecho este proyecto contempla lo de que los jueces tienen que usar toga y martillo.
Pero es como curioso, es un tema que tiene dictamen, que se puede aprobar, y después el otro... Digamos que ya hay juicio por jurados en varias provincias. Hoy en Córdoba, por ejemplo, es la primera vez que un juicio por jurados puede condenar o absolver a aquella enfermera del Hospital de Niños condenada por la muerte de muchos chicos internados. Era un dato histórico que aparecía en Córdoba porque es el primer fallo. Y en otras provincias también hay fallo por jurados. Y es una manda constitucional, ¿no? Que Claro, nunca fue cumplimentada. Exactamente. Pero bueno, está previsto, es una deuda de la democracia avanzar en un sistema de juicio por jurado en todos los tribunales federales de la Argentina. Sí, A ver, exactamente. bueno, Después el otro tema que sí tiene dictamen es el tema del régimen de los DNU. Así que es un tema que ahí yo te diría que puede preocupar un poco más al Ejecutivo, porque reitero, todos los demás son emplazamientos que tienen que ver con, primero vamos a las placas presupuesto universitario. Hay muchos proyectos para ampliar el presupuesto universitario, declarar emergencia, también la emergencia pediátrica en hay línea con... mucho proyecto y nada de plata. Bueno, Sí. te estás volviendo mileísta, Pato. No, ¿por qué? No, pero digo, porque te conozco la respuesta del gobierno. No, ya, bueno. Claro, conozco la respuesta del gobierno, sí. Sí, Jugás de pero memoria bueno. con el gobierno, Pato. No, y sí, claro. Obviamente temas que por algo requieren de la convocatoria de presupuesto y Hacienda, porque tienen que tocarle el bolsillo Claro. al gobierno. Entonces, por eso también es que son temas incómodos y que son temas que impulsa la oposición y que no es casualidad que son temas sensibles, como por ejemplo el tema de la emergencia pediátrica. Después también una ley de Alzheimer. ¿Qué es eso, ley de Alzheimer? La verdad no estoy del todo está familiarizada, pero es entiendo que es Es una ley lógico que lo olvides. tiene que ver con modificar el tema de la salud mental. La verdad es que es un proyecto que no fue algo que se puso en agenda durante las últimas sesiones. Lo mismo con el tema de, por ejemplo, el incentivo para pymes. Hay varios proyectos en ese sentido. Y la modificación del uso horario, que entiendo que es un tema que lo impulsa Julio Cobos. Habitante de Mendoza, zona oeste, siempre están reclamando el cambio del uso horario para prolongar o para ampliar el aprovechamiento de la luz solar en la zona oeste, Sí, efectivamente. pero sí, esta de la ley de Alzheimer es una promoción justamente para proteger la salud mental. Es un tema que habría que ver si necesita emplazamiento. Evidentemente debe requerir de algún tipo de análisis presupuestario. Habría que ver cómo eso se lo puede llegar a tomar el Ejecutivo, ¿no? Pero sí, es una ley para proteger la salud mental que promueve MANES. Sí, claro. bueno, todo O esto, sea, todo perdóname. esto es el bloque de Democracia para Siempre, Claro, Pato. claro, y todo esto es radical, porque esto es democracia para siempre, pero los otros eran los radicales Todos históricos. radicales. Los radicales díscolos, los radicales de Manes, los radicales de Lustó. Perdóname, a lo mejor me equivoco, pero digo, Daniela, no la veo esta sesión. La verdad, ¿no? Yo no la veo si no bueno. tienden puentes con Unión por la Claro, Patria, ¿no? Que es el que claro. aporta la gran idea, mayoría de los votos. Y acá Claro. es donde nos vamos a la última placa. Sí. Esto que hablábamos de cuáles son los proyectos que sí tienen dictamen de comisión, que son el de juicio por jurados y el tema del régimen del DNU. Acá es donde se pone un poco más interesante, creo yo, en términos de conseguir los votos de los demás sectores políticos. Por un lado, Unión por la Patria, a ver, no va a estar en esta convocatoria porque Unión por la Patria desapareció. El tema sí. es Cristina y si no es Cristina no estoy. Claro. Hasta la semana que viene, al menos esa va a ser la Está línea. Eso no quiere decir que Unión por la Patria no esté a favor o no avale este temario para la sesión de la semana. Tenés la semana del 2 de que viene julio. para hablar, efectivamente. Claro. Ahora, ¿qué pasa con Encuentro Federal? Que también es otro de los bloques que... Bueno, el Encuentro Federal, la coalición cívica. Acá, el tema del régimen por DNU es un tema que acumula muchísimos dictámenes. El dictamen mayoritario es de Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, que plantea el régimen de DNU. Básicamente, lo que quieren hacer con esto es modificar cuál es justamente la dinámica para aprobar o desaprobar los decretos de necesidad y urgencia, una herramienta que en este sistema hiperpresidencialista se vuelve prácticamente indispensable para poder gobernar, ¿no? Estamos hablando de, justo ahora en este momento de la historia, vemos justamente por supuesto, ese ni hablar. choque constante entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos un Congreso absolutamente atomizado, Sí. falta de liderazgos nacionales, mucho crecimiento, empoderamiento de las provincias.
Digo, cualquier presidente, y lo vimos con el caso de Milei, nunca había llegado un presidente tan menguada su fuerza parlamentaria. Sí. Si no tenés la herramienta del DNU, te debería quedar embarcarse 50. Y No, no podés entiendo salir. que la propuesta de la oposición es que alcance con el rechazo de una sola de las dos cámaras para anular el decreto de necesidad y urgencia. Por ejemplo, el decreto del DNU 70 del 2023, que fue el mega DNU, fue rechazado en el Senado, pero nunca se trató después en la Cámara de Diputados y por eso se mantiene en pie. Si se cambia el criterio, quedaría derribado el DNU 70. Por eso es tan importante. En un sistema hiperpresidencialista, acá es mayor empoderamiento para el Congreso, que es lo que pretende el Congreso. El DNU ahora, básicamente... si fue funcionar o no, me parece complicado. El DNU básicamente te hace un atajo. Hoy se usa como un atajo para no tener que pasar por todo el tratamiento de un proyecto de ley. Porque en el momento que el DNU es ratificado por una sola Cámara del Congreso, ya está, es como que tenga fuerza de ley y no tuvo que pasar por todo el tratamiento. Entonces, por supuesto que eso a cualquier oposición no le da muchas herramientas para poder poner un freno. ¿Qué es lo que viene sucediendo claramente? El único, esto es a partir de una ley que es una ley que promociona Cristina Fernández de Kirchner, recordemos, ¿no? En el 2006. Es una ley que empoderó al Ejecutivo con esta reglamentación. Y lo blindaba a Néstor Kirchner, justamente para que con una Cámara ya sea suficiente y el Congreso no pueda básicamente tirarla abajo de los decretos de necesidad y urgencia. Un dato de la realidad, desde el año 83 hasta acá pasaron 42 años, la verdad que siempre la hegemonía del peronismo en el Senado, que era lo que apuntaban, ha sido casi absoluta. Después se discutían ahora, pero históricamente tenían siempre una bueno, ahora en el 2006 el peronismo no tenía una mayoría automática y por eso se imprimió esta lógica hiperpresidencialista, ¿no? Bueno, ahora es algo que se les pone un poco en contra en ese sentido, ¿no? El tema es que ese es el punto. Nunca sabes el gobierno de turno cómo le puede llegar a afectar. Entonces, hay que ver cómo reacciona Unión por la Patria, porque Unión por la Patria, o sea, el peronismo en su momento, cuando se intentó llevar a cabo esta reforma el año pasado, que la lideraba principalmente, reitero, Encuentro Federal, el dictamen de mayoría es de Encuentro Federal con Democracia para Siempre. No solamente lo que buscan es el tema de que con una sola Cámara sea ratificado, sino también poner un plazo de 90 días para que se tenga que expedir el Congreso, porque si no pierde vigencia el DNU. O sea, hay una reforma integral que impulsa Encuentro Federal, Democracia para Siempre, que en su momento no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque los gobernadores básicamente jugaron a favor del gobierno para que la sesión no prospere. ¿Con qué? Con la promesa de poder llevar adelante el tratamiento del presupuesto 2025, una promesa vacía porque después eso no sucedió. Hoy siempre tenemos un contexto distinto en cuanto a lo que tiene que ver con la coparticipación y con la repartición de fondos. Entonces hay que ver cómo eso se pone en juego en el contexto de este año, que encima es año electoral. Así que hay que ver si realmente hay un apoyo o no hay un apoyo del resto de los bloques, ¿no? Me hace acordar al tema, y vamos al corte, a lo que pasa con el tema previsional y jubilaciones. Los oficialismos siempre son fiscalistas cuando les toca ejercer el gobierno, y son voluntaristas cuando están en la oposición. Siempre pasa eso en el tema jubilatorio. Pero bueno, la hora 11 de la mañana con 25 minutos está el señor Adida con mucho dato sobre cómo va a ser la detención larga de Cristina aquí en Constitución. Y ahora la pausa, vamos al corte con estas imágenes hermosas de Buenos Aires. Esto es Congreso, me gusta porque hay sol después de muchos días nublados y con lluvia. Y en la víspera de lo que se estima que va a ser una concentración importante. Por ahora, circulación medianamente normal, estamos viendo, en las principales avenidas, Callao, Rivadavia, Riobamba, hasta acá, en la zona de Congreso. Esta es la Cámara que está en la Universidad Argentina de la Empresa, me parece que debe tener que ver con eso. Así que nada, estamos en la previa de lo que se estima puede ser una marcha importante y mirando, espiando lo que pasa a nivel parlamentario. Ya venimos, 11 de la mañana, 26 minutos. Esto es Orden del Día.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 35 minutos. Estamos en orden del día con un hombre de la provincia de Neuquén, con el diputado Pablo Sarvi, ingeniero, hombre del radicalismo, Liga del Interior. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Sarvi integra la Comisión de Energía y Combustibles, es vicepresidente segundo, Agricultura y Ganadería, bicameral de Reforma del Estado. Primera pregunta, después se meten ellos dos con temas muy parlamentarios, pero Pablo, me interesa esto, ya que estás en agricultura y en energía y combustibles. ¿Cómo estás viendo este momento económico, donde el gobierno, la verdad, por el tema Cristina, ha podido, creo que, mostrar poco el 1,5% de inflación? Pero bueno, hay otros que dicen, che, ojo, que hay problemas, el consumo no es el mejor. ¿Vos cómo lo ves al tema económico, el momento del gobierno? Yo creo que se viene trabajando en un acomodamiento de la economía. Se ven algunos signos, como la baja de la inflación, que es importante. Se prevé un crecimiento importante también de la economía argentina. Va a ser uno de los países que más va a crecer en el mundo durante el 2025. Seguramente hay sectores que tienen que adaptarse o a partir de la apertura que está habiendo de la economía van a tener que adaptarse. Pero la realidad es que hay una expectativa, entiendo, y yo hablo con muchos empresarios pymes, de que esto se pueda mejorar y que una vez por todas el país se encamine hacia un país previsible, con seguridad jurídica, y lo estamos viendo. Antes nombrabas el sector como la energía, hoy estamos viendo un gran despegue, particularmente en Vaca Muerta, de un sector que puede ser un motor muy fuerte de la economía y generar exportaciones por 30.000 millones de dólares en pocos años. Pero ese tema, digo, que es clave, porque el gobierno te dice, che, no vamos a depender únicamente del campo, vamos a tener el tema energético, vamos a modificar la ecuación de la balanza comercial con eso, lo que antes importábamos lo vamos a importar. Pero digo, y el gobierno está también esperando ansiosamente eso porque necesita dólares. Pero lo de Vaca Muerta llega 2026, 2027, 2028, porque que llegue, llega, o que llegue, va a llegar. Pero el problema es que hay cierta urgencia para que llegue rápido, ¿no? Y la verdad que es un sector muy dinámico y de hecho esto que
plantea el gobierno de que los privados hagan las obras de infraestructura, se está dando, ¿no? Ya estamos viendo cómo se inauguró hace poco tiempo el Duplicar, que lleva de 215.000 barriles diarios a 540.000, lo que sale por el puerto Rosales en Bahía Blanca, la posibilidad de exportar y, por supuesto, también abastecer las refinerías locales. Eso ha sido algo que ya está generando. De hecho, este año se prevé que la balanza comercial va a ser alrededor de 7.000 a 8.000 millones de dólares favorable. Depende ahora cómo varía el precio del petróleo, ¿no? Que está muy fluctuante. El año pasado ya fue positivo. Está la guerra en el medio, por eso. Por 4.000 millones de dólares y el año que viene se estaría ya finalizando el Vaca Muerta Sur, que va a ser un oleoducto que va a exportar gran cantidad de petróleo. Se prevé alrededor de 15.000 millones de dólares. Por supuesto que va a llevar su tiempo ponerlo en marcha, pero eso va, creo que, a acrecentar la posibilidad de exportar. Ya también está previsto que en esto el petróleo o el sector hidrocarburífero lo que tiene es que lidera una empresa. Por ejemplo, YPF se puso al hombro de Vaca Muerta Sur. En el caso de GNL estaba el proyecto de Petronas YPF que quedó un poco relegado, pero Pan American hizo frente y hizo cabecera de playa, como se dice. Ya tiene los barcos comprometidos, 2 barcos para traer, y ya está pensando en un gasoducto nuevo, más grande que el que se inauguró hace poco tiempo, el Tatayen Saliqueló. Y esta dinámica que tienen las empresas creo que está llevando a que rápidamente vayamos a tener resultados. En petróleo, como digo, ya este año se va a ver el resultado. El año que viene con el Vaca Muerta Sur se va a incrementar. Y también lo que se está haciendo es ganar en competitividad. Hubo una inversión importante en el puerto de Bahía Blanca que permite que ingresen barcos Aframax y Suezmax, que teníamos un problema que los barcos que podían entrar eran chicos y tenían un sobrecosto de 2 a 3 dólares por barril para poder cargar porque había pocos barcos. Al haber hecho esta modificación ¿Por calado o por qué era eso? Por calado básicamente, y la boya, ¿no? Pero un Suezmax está en un calado cerca de 20 metros, ¿no? Hay que dragar. O sea, síntesis, están para seguir siendo, no sé si oficialistas, pero muy cercanos al oficialismo. Y creo que a Neuquén, los cambios que ha hecho Milei, tenemos que agradecer a Neuquén. Y sí, tanto los cambios en política, esto da previsibilidad al exterior. Me contaba el otro día un ejecutivo de una empresa petrolera que en su momento trabajó en YPF, que habían casi duplicado las reservas de la empresa pensando que iban a aumentar las acciones, y el mercado solamente avaló un 2-3% de aumento de las acciones. Ahora, a partir del cambio de política en Argentina, casi se triplicó el valor de las acciones de las petroleras, ¿no? Es muy importante el marco, el entorno que uno le da al país para que realmente se pueda desarrollar la actividad, y sumado a eso a la ley bases y al RIGI, que cambiaron el paradigma desde el año 60 y pico, que venía la ley de hidrocarburos y básicamente, quizás no se dijo mucho, pero la ley bases, el 30% de la ley bases era modificar la ley de hidrocarburos, el capítulo de energía. Diputado, ¿qué tal? Vinculado a esto, a este posicionamiento cercano al gobierno nacional, ¿qué reflexión le merece este pedido de sesión especial de un sector de radicalismo, no precisamente el que usted integra, ¿no?, del Liga del Interior, liderado por Democracia para Siempre, pero también con el acompañamiento de figuras como Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, con un temario que incomoda, ¿no?, al gobierno, porque tiene que ver con impulsar, por ejemplo, ¿no?, la reforma de la ley de DNU, que busca limitar la capacidad del gobierno nacional de generar reformas a través de decretos de necesidad de urgencia? ¿Cuál es la postura que va a tomar el bloque que usted integra, y cómo visualiza este intento de la oposición de retomar la agenda política? Y básicamente, si ustedes ven el derrotero que hemos tenido, primero nos dividimos de ese bloque en el bloque radical, y después conformamos la Liga del Interior, que es el bloque que actualmente integramos los radicales, que de alguna manera creemos que hay que apoyar y que hay que sostener los cambios que viene haciendo el gobierno, sobre todo en lo que hace el equilibrio fiscal, que creo que es la base de sustento de los cambios que se viene haciendo. Y justamente si nos separamos es porque tenemos diferencias de pensamiento, y vemos cómo han quedado muchas veces o directamente pidiendo sesiones o trabajando proyectos con el kirchnerismo, ¿no?, que entendemos que es complejo. Venimos de espacios donde planteamos cosas muy parecidas a lo que se está haciendo hoy, y entendemos que hay que tener de alguna manera la continuidad o la posibilidad de darle las herramientas a aquellos que las están llevando adelante para que lo puedan hacer. Entonces, básicamente la pregunta está contestada: ¿por qué no estamos más en esa línea y nos hemos ido no solamente separado de esa instancia, sino después generamos el bloque de la Liga del Interior? Diputado, en línea con esto que está mencionando, ustedes, en realidad, el primer quiebre que tuvo la UCR hace
un año atrás, tuvo que ver con un proyecto muy parecido al que se está tratando ahora en el Congreso en relación al aumento de las jubilaciones, ¿no? Y el blindaje de ese veto presidencial. A mí me llamó la atención su bloque de Liga del Interior, que como bien está diciendo usted, es un bloque que es más afín al oficialismo. Cuando fue la votación por el tema jubilaciones, hubo 2 ausentes. La pregunta va por el lado de que muy probablemente esto en el Senado se apruebe, termine en un veto presidencial, pero eventualmente si eso sucede, ¿el gobierno cuenta con su bloque entero para poder blindar ese veto presidencial? ¿Están los mismos héroes que en el año pasado? En principio nosotros, yo hablaba antes de la importancia del equilibrio fiscal y cómo incluso se suman algunos ex socios nuestros en esto de querer atacar el equilibrio fiscal, ¿no? Con causas nobles como es las jubilaciones, pero básicamente lo que buscan es atacar el núcleo de sustento de alguna manera del gobierno y de la política económica de este gobierno. En ese sentido ha habido un compromiso desde el bloque de apoyar y sostener el equilibrio fiscal justamente, ¿no? Perdóneme, en jubilaciones sí, pero hablando del equilibrio fiscal. Pero al gobierno lo he visto, no sé si cuidadoso, lo está estudiando, pero no ha dicho nada del tema emergencia en discapacidad. ¿Habría una mirada distinta, por ejemplo, o no? Yo creo que, bueno, justamente si uno lo ve y el análisis que haces, yo creo que se ha tomado con otra impronta, otra dinámica y entiendo que está habiendo conversaciones, o habrá conversaciones en ese sentido para ver si se llegara a aprobar en el Senado, cómo sigue esto. Entiendo que es un tema sensible y que también ahí mezclan cosas, ¿no? Porque dentro de la emergencia había distintas cuestiones. Una cosa son las prestaciones y otra cosa la posibilidad de que se incorporen entre 300 y 900.000 personas más dentro, si uno cambia la definición de discapacidad y que eso generaría una erogación realmente fuerte para el Estado y comprometiendo la caja, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como cuestiones distintas y esto que decía antes, ¿no? El kirchnerismo básicamente con sus aliados utiliza causas nobles básicamente para atacar la sustentabilidad o inclusive para querer condicionar al gobierno. Y en ese sentido, el compromiso de la Liga del Interior o los radicales con peluca, como nos han llamado, es de sostener el equilibrio fiscal en cuestiones de institucionalidad, de otras, por supuesto que entendemos que hay que dar discusiones y hay otro tipo de mirada, pero en lo que hace a sostener el equilibrio fiscal y que entendemos que es clave para la sustentabilidad del gobierno y para este cambio que necesita hacer la Argentina para ser creíble y para poder realmente proyectarnos a futuro como un país con una economía que funcione, sostener esta baja que hay en la inflación, que creo que es importante. Y perdóneme, ustedes en Neuquén, ahora en las elecciones, ¿ustedes van solos, van con el gobierno les da un lugar en la lista? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Y todavía la verdad que estamos conversando, ¿no? En ese sentido yo vengo planteando dentro del espacio al que pertenezco que la importancia o que la posibilidad Porque de apoyar en caso esto. de Misiones fue que no hubo lugar, ¿no? Y En los Martín Arjol libertarios. compitió con una lista separada. Por eso. Sí. En ese sentido sí, son elecciones provinciales. Neuquén no tiene de medio término, sería en lo nacional. Lo que venimos conversando es este apoyo que venimos, o en caso mío, que vengo dando desde el Congreso, de poder generar espacios y a futuro, ¿no? Hemos tenido la posibilidad en 2 instancias de hablar con el presidente, una en la famosa foto de los 5, estuvimos 1 hora y media, y después el 26 de diciembre estuvimos casi 2 horas y media con el grupo nuestro, más algunos más del bloque radical. Y la verdad que lo hemos visto con una visión de estadista. El presidente plantea que estos cambios no sirven de nada si después no se consolidan en el tiempo y para que un país realmente crezca y se pueda transformar se necesitan 20, 30 años. Entonces hay que proyectar esto con un espacio de aquellos que pensamos similar y se pueda contener esto. Creo que ese es el gran desafío y hay que ver cómo se consolida porque por supuesto cada espacio político... Mire que todos imaginaron 20 años, 30 años y duraron menos después, ¿eh? Digo, Alfonsín hablaba del tercer movimiento, Cristina y Néstor querían alternarse. Digo, las ideas están, pero después sostener un modelo 20 años es complicado, ¿no? Sí, pero el kirchnerismo ha durado bastante y bastante daño ha hecho al país, ¿no? Entonces creo que si queremos revertir eso y dar confianza, ¿no? Estamos hablando de inversiones en energía, un buque de GNL, o sea, los gasoductos son para recuperar en 20, 30 años las inversiones. Un pozo de Vaca Muerta se recupera en 12 años, o sea, son tres mandatos distintos que pasan. Entonces, incluso hay modelos económicos que se sostienen más allá de quien esté en el gobierno, ¿no?
Y Hay por reglas eso, económicas. si vemos Brasil o Chile, Sí, por ejemplo, hoy está la totalmente. izquierda en Chile y no ha cambiado de No, gran manera. Y totalmente. Brasil ha pasado Sí. por Lula, por México, Dilma y sí, por, sí, y sí, por sí. Bolsonaro y ha seguido una línea. Creo Totalmente. que Sí, sí, ese es sí. el gran desafío, pero para eso también se tienen que construir acuerdos y consolidar espacios. Por eso creo que la ley base que haya salido por ley, con una previsibilidad, el RIGI que dé previsibilidad, son instancias que también hay que ver que los argentinos no somos creíbles, ¿no? Hoy nos decían el otro día que los inversores extranjeros dicen, sí. bueno, en la época de Macri yo confié, fui. Hoy, por eso digo, hago tanto hincapié en el equilibrio fiscal, porque es lo único distinto a lo que se hizo en los 90, a lo que se hizo durante el gobierno de Macri, es el realmente mostrar que estamos haciendo un esfuerzo por no gastar más de lo que entra, ¿no? Creo que ese es el gran desafío y por eso es tan importante y vemos cómo lo atacan continuamente tanto el kirchnerismo con los aliados. Sí, no es solo la cuestión Cristina y el kirchnerismo. Creo que hay dudas también razonables sobre el modelo económico, el tipo de cambio. Me parece que hay también esas dudas. El Fondo Monetario te dice, che, acumulemos reservas. Está lo político, pero los que invierten lo económico también lo miran, ¿no? Me parece. Por supuesto, pero esto que te decía yo, el entorno, Sí. cómo influye antes una empresa petrolera, cuánto vale una empresa o Sí. cualquier empresa argentina, es el entorno. Y eso es la estabilidad política, porque eso te da la previsibilidad a medio y largo plazo, y por supuesto que la economía, pero Claro. estamos viendo cómo se salió del cepo, que había muchos Sí. agoreros que decían que iba a andar mal, y la verdad que dentro de la banda se posicionó en la parte baja de la banda el valor del dólar y no en el máximo con muchos apostaron, inclusive hay gente que ha perdido mucho dinero por apostar a que le iba a ir mal al equipo económico. Entonces, uno ve que se vienen haciendo cosas que funcionan y hemos tenido la oportunidad, a partir de la cercanía con el gobierno, de ir a charlas con funcionarios del gobierno y hay un plan económico. Uno ve que hay una previsibilidad, se plantea qué es lo que va a hacer. Inclusive el mismo presidente, cuando contaba en las reuniones que hemos estado, nos ha anticipado muchas de las cosas que uno ve que hoy pasan, ¿no? Diputado, en varias ocasiones durante esta entrevista usted mencionó al kirchnerismo, ¿no? Y a propósito de eso, le quería preguntar qué mirada tiene sobre este fenómeno social que se está plasmando en las calles con esta, digamos, esta convocatoria masiva. Y le quería preguntar qué expresa esta reacción del peronismo, que ha tenido episodios de vandalización, ha tenido escraches, pero también ha tenido expresiones genuinas de sectores sociales que digamos, se encuentran representados y sienten y tienen expectativa por una dirigente que ahora va a cumplir una pena de prisión domiciliaria. Quería preguntarle si, digamos, qué expresa esta reacción del peronismo y si cree que cambia totalmente el escenario a partir de este punto de inflexión o si dentro de unos días se va a diluir este movimiento social, si cree que se va a disipar esta reacción y todo va a volver a su cauce natural. Yo creo que es un fenómeno de lo que hemos visto en la Argentina, ¿no? Esta polarización que se ha acentuado en el último tiempo y la gran pregunta es si esto consolida la polarización o al no ser candidata Cristina puede llegar a que se diluya o que aparezcan otras opciones. Por lo que se está viendo, y esto que decías, ¿no? El peronismo se termina juntando y respaldando de alguna manera a Cristina, más allá de que es la justicia en varias instancias y con jueces que fueron designados por el peronismo, porque si uno ve de dónde se designan los jueces federales, es en el Senado, y ha tenido mayoría históricamente el peronismo ahí, o sea que los jueces que juzgaron a Cristina fueron designados por el peronismo. La Corte Suprema también, la composición que tiene, ha sido designada por ellos, entonces cuestionar a un poder que es fuerte e importante como es la justicia por haber hecho un fallo y haber determinado que es culpable y que tiene que cumplir la pena como cualquier otro, creo que habla bien también y eso da previsibilidad en Argentina de que aquel que hace las paga, y independientemente del cargo que hayas ocupado o de cuánto tengas atrás de poder político o de posibilidad de este tipo de movilización. Creo que hoy tenemos un termómetro también, hay que ver los sindicatos si se movilizan o no, porque ahí había algunas dudas. Y creo que esto es parte de la historia argentina y de lo que hay que cambiar de alguna manera, ¿no? Que si tenemos que aceptar o que las instituciones funcionen y si hay un fallo de la justicia lo tiene que cumplir independientemente de quién sea. Diputado, usted integra la comisión de investigadora del tema del caso Libra, ¿verdad? Le quería preguntar qué opinión le merece la situación que quedó en un punto muerto. Entiendo que quieren impulsar ahora un proyecto distinto para justamente buscar de alguna forma saldar todos esos vacíos que quedó del proyecto original que se aprobó para poder elegir una presidencia, para poder tener autoridades y que pueda funcionar la comisión. De hecho,
El bloque Liga del Interior surge a partir de este reacomodamiento que hay en la Cámara para que puedan llegar a ver este empate 14-14 entre los aliados del gobierno y la oposición. Usted como integrante de la comisión, ¿cómo ve esa situación y qué piensa? ¿Que esa comisión tiene que poder activarse? ¿Apoyaría eventualmente que se designe un presidente? ¿O cree que en realidad es algo que no tiene que pasar por el Congreso el tema del Libra? Primero, para que no quede como que por el que calla otorga, digamos, no se conformó por eso el bloque de la Liga del Interior, quizás fue un detonante, sí, en el momento de cuestiones que se venían o de la posibilidad de tomar posición en cierto sentido con respecto al bloque que estábamos integrando, pero fue un detonante en ese momento. Sí. Y entiendo que hoy, justamente, los quienes estábamos nombrando antes, que fueron los que propulsaron la comisión investigadora, de alguna manera, al querer hacer la medida para poder lograr tener mayoría y poder manejarla, hicieron esto, que la composición de los bloques, y después se les complicó porque a la hora que quedó empatada 14-14 no hay forma de dirimirla. Y el planteo de ellos es decir, hasta hay una proscripción de los que dicen que los que votamos en contra de la Comisión Libra no podríamos presidirla ninguno porque estamos tildados de no ser neutrales, o no poder ser neutrales, o no poder ser profesionales como para poder llevar adelante eso. Entonces lo que plantean ellos es que tiene que ser uno de los 14 que votan a favor de que presida Selva, del kirchnerismo, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros estamos planteando que se busque una figura que sea independiente, que genere confianza, lo que no se está pudiendo poner de acuerdo, ¿no? Entiendo que una comisión de este tipo lo que tiene que ser es por lo menos imparcial, ¿no? Porque muchos de ellos ya han determinado o han generado el dictamen antes. O también el kirchnerismo lo que aspira es tener un nivel de exposición en los medios como para poder, en vez de ser una comisión investigadora, una comisión de linchamiento, ¿no? De alguna manera poder exponer a funcionarios a preguntas y a los medios. Así que entiendo que lo que le han errado o en su momento lo hicieron queriéndolo hacer a medida para poder presidirla a ellos, no les funcionó, y hoy están planteando este tipo de argumentos o de ardides para poder cambiarlo en el Pleno, pero no lo están logrando. Sí, ahora, perdón, considerando que también hay una amenaza de avanzar con el juicio político de no poder conseguir destrabar esta comisión, ¿hay alguna chance de que terminen entrando en un consenso para apoyar el proyecto, que se destrabe el tema de la comisión, justamente para que la oposición no tenga una razón para avanzar con el juicio político? Yo creo que eso se va a discutir la semana que viene, el miércoles, el 25, hablábamos de la agenda de la semana que viene, el 25 está la reunión de Comisión Libre, ya hay citados para que expongan, y seguramente se va a discutir esto y habrá una instancia de plantearlo. En el caso mío siempre tenemos diálogo inclusive con el resto de los bloques y buscamos acercar partes o acercar alternativas. Pero bueno, como digo, hasta ahora no hemos logrado, porque también está esta postura, ¿no? No puede ser ninguno tiene que ser dentro de los 14, quien presida de los 14 que están apoyando hoy a Selva, que es del kirchnerismo, ¿no? Como presidenta. Nos tenemos que ir, pero 10 segundos, Adida, por favor, que usted trabajó. Dígame, condiciones de detención de Cristina Fernández. Estoy viendo, Tribunal Oral Federal 2 otorgó la domiciliaria pese al rechazo de la Fiscalía. ¿Eso es lo más importante? ¿Qué más? De alguna manera el Tribunal Federal Oral 2 hizo equilibrio, ¿no? Por un lado le concedió la domiciliaria que estaba pidiendo los letrados de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero por otro lado, digamos, determinó que tiene que utilizar o una tobillera electrónica o algún tipo de dispositivo de vigilancia electrónica. Puede ser una pulsera y demás. Así que bueno, es una suerte de resolución salomónica, por un lado atendiendo los argumentos. Balcón sí o balcón no está claro, ¿no? ¿Cómo? Balcón sí o balcón no está claro, digo. Bueno, ¿no? Hay una serie de reglas y de restricciones hacia la presidenta. Ingresó un comisario a la residencia, le dijo que no podía asomarse al balcón a saludar. De todos modos, no queda muy claro, queda medio ambiguo en la redacción que hizo por escrito. Ella pidió, de hecho, hace unos minutos, emitió un tuit donde pidió una aclaratoria para que se especifique mejor qué vendría a ser comportamientos que alteren la convivencia en la vecindad, ¿no? Ahí estamos. Sebastián Adida, muchísimas gracias. Daniela Romero, igualmente. Diputado Pablo Servi, muchas gracias. Nosotros seguimos en la continuidad de DTV. Esto fue Orden del Día. Muchas gracias.